Buenas tardes, chicos, chicas. Aquí estoy un día más. Os tenía un poco abandonados en este canal a los de segundo de bachillerato, pero he vuelto con toda la pasión posible. Entonces hoy os voy a enseñar una cosa muy simple. Hoy os voy a enseñar cuál es la diferencia entre adverbiales impropias causales y finales. Vale. En cuanto a su análisis, son dos oraciones muy sencillas de analizar, luego las veremos. No tienen ninguna dificultad y eso en parte es porque dependen del núcleo de la oración principal. Es decir, dependen del verbo principal. En este caso sería suceden, ¿no? Sería suceden el verbo y esto expresaría la causa por la que se produce la acción que designa el verbo, ¿no? En este caso suceder. En tanto las causales como las finales son así, dependen de la oración principal y dentro de esta hacen una función equivalente al complemento circunstancial, pues serían complementos circunstanciales de causa o de finalidad, ¿vale? Por eso decimos que su análisis es similar al de una oración sustantiva, ¿no? Y probablemente, bueno, pues seguramente proceden de esa. Su procedencia, su origen está en la oración subordinada sustantiva. En realidad, los nexos más prototípicos, como por ejemplo por qué y para qué, se pueden analizar también como si fueran sustantivas. Te idolatro porque eres el mejor profesor de castellano que podría decir cualquiera de mis alumnos, ¿no? Entonces se podría sustituir por eso, te idolatro por eso, ¿no? Entonces su funcionamiento es muy parecido al de una subordinada sustantiva, ¿no? Y en el caso de las finales también, por ejemplo, te llamo para que compres el pan, te llamo para eso, ¿no? Podría sustituirse, podría considerarse como esa función de término del sintagma preposicional, ya que por y para son dos preposiciones en castellano, por supuesto. Pero bueno, nos vamos a centrar en esos dos tipos de oraciones, ¿vale? Hemos dicho que son causales y finales. Las primeras expresan pues la causa, el motivo, la razón por la que se produce esa acción que designa el verbo principal. Y en el segundo caso, las finales pues expresan, como su nombre indica, por otra parte, pues finalidad, objetivo, la meta con la que haces algo, ¿no? Vale. Luego ya en cuanto a nexos, las oraciones causales pues suelen tener estos nexos, ¿no? El más prototípico es porque, pero luego ya tenemos pues otros como el propio como, ya que, pues, puesto que, dado que, visto que, incluso el que en ciertos contextos también puede hacer esta función adverbial. Por ejemplo, me voy que es tarde. Si dices me voy que es tarde, quieres decir me voy porque es tarde. Estás diciendo la razón por la cual te vas. ¿Vale? Y aquí os he puesto dos ejemplos. Como no se sentía bien, decidió no acompañarme a la fiesta. ¿Vale? Este cómo sería el nexo y esta sería la oración subordinada. O me fui a dormir porque, este sería el nexo otra vez. No me gustaba la película que hacían, ¿no? Es la razón de que se produzca esta acción de la que habla el verbo principal, irme a dormir, por ejemplo, ¿vale? Y en las finales, pues más de lo mismo. En realidad las finales tienen menos repertorio en cuanto a nexos, en cuanto a conjunciones. Para o para qué es la más común en realidad. Pero bueno, luego hay otro grupo de esos que se llaman nexos complejos, porque están formados por varias palabras, como a fin de qué, con ánimo de qué, con la intención de qué, ¿vale? Hay muchos en realidad. Pero el más habitual es este, es para, que puede utilizarse con infinitivo en el caso de que el sujeto coincida con el sujeto de la oración principal, o también puede utilizarse con este que, ¿vale? Por eso lo pongo entre paréntesis. Por si alguien no lo entiende, entrena cada día para ser el mejor. Aquí hemos utilizado solo la preposición para, pero también podríamos haber dicho entrena cada día, uy, para que su entrenador no se queje. ¿Vale? Entonces aquí habríamos utilizado para qué. ¿Por qué? Porque el sujeto es distinto, ¿vale? Quiero que se vea muy bien esta diferencia.
Esta sería la oración subordinada final, adverbial impropia final, con nombres y apellidos. Vale, y aquí como el sujeto coincide, pues sería para ser el mejor. No hace falta que pongamos ese que, ¿vale? Entonces, de hecho, si ponemos ese que, la interpretación de la oración cambia, ¿no? Entrena cada día para que yo sea el mejor, ¿no? Ya se entiende que este verbo y este no tienen el mismo sujeto. Aquí sería él o ella, ¿no? Entrena cada día para que yo sea el mejor. Pero evidentemente no es ese el sentido original, ¿no? El sentido original se respeta aquí. Entrena cada día para ser el mejor. ¿Vale? O por ejemplo esta, ¿vale? También sería con para qué. Este sería el nexo, la conjunción, para que puedas estudiar tranquilo. ¿Vale? Es muy sencillo, esto es muy sencillo. Realmente son como complementos circunstanciales que los analizamos como oraciones subordinadas, porque tienen su propio verbo, su sujeto, su predicado. Vamos a hacer algunos ejemplos, en concreto 2 de estos que teníamos aquí, de los ejemplos que os acabo de poner. Y mañana en la clase pues practicamos un poco más. En primer lugar tenemos aquí la oración, me fui a dormir porque no me gustaba la película que hacían, ¿vale? Entonces, tenemos que ver cuáles son los verbos. Me fui a dormir sería el primero, ¿no? Y gustaba sería el segundo. Y tenemos aquí un tercer verbo, ¿vale? Hacían. Entonces tenemos 3 verbos. Tenemos 3 verbos porque esto en realidad es una forma compuesta para todo junto. Ahora hablamos de ello. Entonces pues ya podemos aventurarnos a decir que habrá una oración principal y luego 2 subordinadas. Esto podéis pausar el vídeo e ir haciéndolo vosotros, evidentemente. No os voy a decir lo que tenéis que hacer en vuestra casa. Evidentemente el verbo principal es este, me fui a dormir, ¿no? Porque este verbo gustaba depende de esta conjunción y hacían depende de la conjunción que, ¿no? Entonces yo me fui a dormir, el sujeto es yo, no hay nada más que pensar, ¿vale? Esto todo predicado, lo vamos a poner todo como predicado verbal y le vamos a poner sujeto omitido, yo. Ahí queda. Vale. Entonces, me fui a dormir sería el verbo, sería el núcleo del predicado, ¿vale? Va todo junto porque es una perífrasis. Y luego tenemos aquí un complemento circunstancial de causa que está expresado mediante una oración subordinada adverbial. ¿Vale? Adverbial causal. Como tenemos una nueva oración, tenemos que ver en primer lugar pues cuál es el nexo, que sería este porque. Y luego tendríamos que ver y esto porque... vale, así. Vale, entonces tendríamos que ver cuál es el sujeto y el predicado, ¿vale? Sabemos que el verbo es gustaba, entonces tenemos que ver algo que esté concordando con gustaba. En este caso, ¿qué podría ser? Pues podría ser este me. No, en realidad no, porque sabemos que es un pronombre de primera persona del singular. Entonces, si fuera el sujeto sería yo y no me. Este me tiene que ser o complemento directo o complemento indirecto, ahora lo veremos. ¿Qué otro elemento puede ser? Pues la película. Vamos a cambiarlo de número. Me gustaban las películas. No, sería me gustaban las películas. Pues ya sabemos cuál es el sujeto. Ya sabemos cuál es el sujeto. Esto será predicado verbal. Y esto será el sujeto. Ya lo tenemos todo hecho. Bueno, todo hecho en realidad no. Pero pronto, muy pronto. Vale, entonces aquí tendríamos el verbo gustar, núcleo del predicado. Este no es un modificador de la negación, ¿vale? Y luego tendríamos este me, es un pronombre, es un sintagma nominal, evidentemente, porque el pronombre hace la función del nombre o sustantivo, llamadlo como queráis. Y entonces, bueno, vamos a intentar pasarlo a pasiva. ¿Algo fue gustado por alguien? No, eso no tiene mucho sentido.
Entonces le podemos poner el pronombre le, ¿no? Le gustaba, el pronombre lo o el pronombre la en masculino o en femenino no quedaría bien. Ya está, no hay más que hablar. Esto es un complemento indirecto y punto. Vale, y luego tendríamos aquí el sujeto. Evidentemente película es el núcleo, la es un determinante y luego tenemos que hacían, ¿vale? Esto sería otra oración subordinada. ¿Qué tipo de subordinada va a ser? Pues va a ser una subordinada de relativo, porque está complementando al nombre, ¿vale? Película sería el antecedente y esta oración nos está diciendo algo sobre ese nombre, ¿vale? Vamos a poner oración subordinada adjetiva. ¿Vale? Entonces recordad que las oraciones de relativo u oraciones adjetivas, como queráis llamarlas, el caso es que el nexo de estas oraciones tiene una función sintáctica, ¿vale? Entonces habría que ver la oración esta y habría que sustituir este pronombre por el sustantivo al que está sustituyendo, valga la redundancia. Ellos hacían la película, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos todo como predicado verbal, ¿vale? El sujeto omitido sería ellos, en un sentido genérico, y sería hacían el verbo y qué es lo que hacen, ¿no? Ellos la hacían, la película. Entonces le vamos a poner función de complemento directo, ¿vale? Y esto es todo. Esta es la primera oración. Como veis es muy sencillo en realidad. Lo ponemos al mismo nivel que el núcleo de la oración principal porque depende de este propio núcleo. Es un complemento circunstancial en realidad. Y ahora vamos a ver una oración más. Vamos a ver esta oración que es... pues que tiene una oración subordinada adverbial final, como podéis imaginar, porque lo he comentado antes. Entonces, los verbos que tenemos es nos vamos y puedas estudiar, ¿vale? Tenemos entonces un verbo principal y otro subordinado. Evidentemente el principal es este porque no tiene ninguna conjunción que lo ate, por así decirlo. Y evidentemente su sujeto será nosotros, ¿no? Es el que concuerda, entonces será un sujeto omitido. Vamos a ponerlo como predicado verbal, sujeto omitido, nosotros. Vale. Entonces, aquí tendríamos el verbo, esto sería el núcleo del predicado. Y esto, como os decía, sería un complemento circunstancial de finalidad, pero está expresado como oración. Uy, casi la lío aquí. Oración subordinada, adverbial impropia. ¿Vale? Entonces tendríamos que ver que esto es el nexo que expresa finalidad, para qué hacemos algo, para qué nos vamos. Y luego tendríamos que ver cuál es el sujeto y el predicado. Como el verbo es puedas, está en segunda persona del singular, el sujeto será tú. ¿Hay algún tú por aquí? No, entonces será sujeto omitido. Vamos a ponerlo aquí, predicado verbal, sujeto omitido, tú. ¿Vale? Vale, entonces hay que tener en cuenta también que puedas estudiar es todo el núcleo, ¿vale? Porque no tiene complemento directo, no es para que lo puedas, ¿vale? ¿Y este tranquilo qué sería? Pues este tranquilo es un sintagma adjetival que hace la función de complemento predicativo, ¿vale? Y algunos me diréis, ¿por qué no es complemento circunstancial de modo? Si es como estudias tranquilo. Pues muy mal, no hay que hacer preguntas, lo que hay que hacer es las pruebas que hacemos en todos los análisis, ¿no? ¿Por qué este tranquilo sería un complemento predicativo? Pues porque está dirigido tanto al verbo, ¿no? La forma en la que puedes estudiar, ¿vale? Hasta ahí estamos de acuerdo. Y está referido también al sujeto, tú, ¿vale? Los predicativos se refieren a dos elementos de la oración. Uno de esos elementos es el verbo y el otro pues es
o el sujeto, o el complemento directo, o el indirecto, o el complemento de régimen. Y además, fijaos que esto sí que diferencia completamente al complemento circunstancial de modo del complemento predicativo. Este adjetivo admite la flexión de género, ¿no? Si fuera una chica, diríamos para que tú puedas estudiar tranquila. Si esa flexión es posible, es porque estamos ante un complemento predicativo siempre, de todas. Y nada, y esto es lo que os iba a contar esta tarde. Ya sabemos dos tipos más de oraciones, ¿no? Causales y finales, y además son muy sencillas. El próximo vídeo creo que va a ser sobre condicionales y concesivas. Espero sacarlo también esta semana, porque ya se nos está agotando el curso. Así que nada, pues tendréis noticias mías. No os podéis librar de mí. En fin, un saludo para todos y todas y nos vemos mañana en la clase. Os espero allí.